Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una semana más que pasa y seguimos en esta lucha que tenemos de salud y de permanecer firmes, no desmayar, sino al contrario, cada día ver un panorama diferente. Y sirva la palabra del Señor para alentarnos, para edificarnos, para llenarnos de ese alimento sólido que necesitamos día tras día. Y nuevamente, regresando a el Salmo 86, y ahora de los versículos 6 al 10, dice la Escritura así: Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Qué inspiración del salmista en esta parte del Salmo 86. De veras que no podemos imaginarnos tanto lo que su corazón anidaba para tener esta clase de expresión y de clamor a nuestro Dios. Y a veces estamos en estas circunstancias parecidas a las del salmista David. Sin embargo, yo creo que la vida que tenemos no difiere mucho en relación a la vida de David. Creemos y consideramos que la vida es dura. Y les decía la vez pasada que no somos capaces física, mental y emocionalmente de manejar nuestras crisis sin la presencia de nuestro Dios. Y esa es una realidad. A veces queremos ser superhéroes o superhombres o supermujeres y queremos por cuenta propia resolver nuestras crisis, pero sin el Señor no va a durar mucho, o nuestra experiencia va a ser más amarga, más triste, más dolorosa, y no hay necesidad de ello. Así es de que aprendamos del salmista y de otros siervos de Dios que vemos aquí en la Escritura. Con sobrada razón, el libro de Job, ahí en el capítulo 11, en el versículo 18 de este libro de Job, hay estas palabras que también son muy propias para nosotros. Dice el versículo 18 de esta manera: tendrás confianza porque dice la Escritura, porque hay esperanza. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás al derredor, dice Job, mirarás al derredor y dormirás seguro. Él también abre esta posibilidad de compañía, de seguridad en nuestro Dios. Pero vamos a pasar a un segundo punto de estas meditaciones que hemos traído, que tienen que ver precisamente con el orar delante del Señor con toda confianza y por supuesto con toda seguridad. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestra experiencia, orar a nuestro Dios con toda confianza.
Y pasemos a un segundo punto en base a estos versículos que hemos leído, para pensar que esa confianza se deja sentir personalmente cuando Dios responde a nuestra oración. Cambia nuestro semblante, cambia nuestra actitud, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra emoción cuando vemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones concretas, definidas, a nuestras oraciones que deben de llevar precisamente un propósito delante de nuestro Padre Celestial. El salmista David sabía que el Dios que todo lo veía o lo ve y todo lo que sabe y lo entendemos, hace hincapié y él siente que le escuchaba, que él estaba presente en su vida, una vida tan violenta, tan sufrible, en algunas ocasiones por su alejamiento de ese compañerismo con Dios. En muchas ocasiones era el resultado de su rebeldía, de su olvido, de muchas otras cosas que eran actitudes totalmente negativas delante de Dios. Pero el rey David sabía que aún así Dios le escuchaba, que él podía entender la situación de su vida. Pero no obstante, apeló al Señor para decirle algo bien importante, mis amados hermanos. Como les comentaba de la misionera Corrie ten Boom, cuando estaban a punto de perder la vida y de entrar en pruebas totalmente tremendas en la seguridad de sus personas, la hermana Corrie ten Boom decía: Señor, tienes que hacer algo, tienes que apresurarte, Señor, porque el tiempo apremia, no hay tiempo que perder, decía ella. Y David toma esa misma actitud. Señor, yo sé que me conoces, que sabes, que entiendes la situación en la que estoy pasando en esta clase de una situación demasiado dura y difícil. Y cuando él experimenta esta situación, entonces apela al Señor y le da a conocer la prioridad de esa ayuda divina que él necesita, una prioridad. No sé qué piensen ustedes, que a lo mejor estoy equivocado o la interpretación no es correcta. Pero hay tanta confianza cuando nuestra relación con Dios es correcta, que nos lleva a pensar y a sentir que la situación que enfrentamos nos lleva a apelar a la voluntad de nuestro Dios para que le dé prioridad a nuestro caso, a nuestra situación. Esa es la intención del propio David. Enfrentaba muchas crisis tremendas, pruebas muy de enemigos cercanos que incluso atentaban contra su vida. En el tiempo que uno está tratando de predicar o de extender el reino del Señor en un pueblo, en alguna colonia,
o en algún lugar extraño a nuestro diario vivir, a veces sentimos que esa presencia de incertidumbre y de inseguridad inunda nuestro ser. Yo me acuerdo cuando a veces tenía que ir a la Sierra Mazateca o algún otro campo misionero, me venía a la mente que probablemente yo ya no regresaba a casa. Pero de cuántas y de cuántos enemigos el Señor nos libró. Y después de tantos años reconocer que aquí nos tiene el Señor. Él nos libra de nuestros enemigos. El rey David tenía problemas de reino, o sea, problemas locales, problemas que en su propio carácter de gobernante le estaba llevando incluso a deteriorar su salud, a deteriorar su vida personal, en fin. Hermanos, los problemas deterioran nuestra salud, no nos dejan dormir, no nos dejan realizar algunas cosas con libertad, y cuántas veces nos oprime precisamente los asuntos locales, muy nuestros, muy de familia, muy cercanos pues a nuestra vida personal. Encontramos que tenía también necesidades personales, muy íntimas precisamente. Tenía algunas otras situaciones muy difíciles de su vida. Ahí en la carta del apóstol Santiago, vean en sus Biblias, si son tan amables, y vean en este capítulo que quiero que ustedes busquen, el capítulo 5 y el versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros, dice claramente, afligido? Eso es una manera de invitación. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno, dice este versículo, alegre? Cante alabanzas a nuestro Dios. Por eso, cuando estamos en gira misionera, al regreso, generalmente, no sé si ustedes lo han observado y han tenido la experiencia, regresamos satisfechos y venimos cantando, venimos riéndonos. No es lo mismo cuando vamos rumbo a esta experiencia. Es diferente. Vamos con ese sentir, con ese pensamiento. Cuando regresamos es totalmente diferente. Dice ahora en un testimonio que vi de un alpinista relacionado a la situación de esta pandemia. Él tuvo compañeros que lograron conquistar la montaña más alta del mundo, el Everest. Y dice que cuando regresaba, el que llegaba a la cumbre de sus compañeros, al regreso generalmente morían. Y entonces él dice, en esa experiencia que tuvo como alpinista, un peruano, que la subida pudiera ser menos agotante como el regreso. El regreso suele ser más agotador porque hay alegría y hay disposición, triunfo, etcétera, y se descuidan algunos aspectos de observar la peligrosidad del descenso. Y lo hace en el ejemplo ahora de la pandemia, que llegamos a la cumbre, dice, pero no quitemos de nuestra mente que el descenso es el más difícil. Por eso está arremetiendo tremendamente la situación de contagio en estos días, porque algunos ya llegamos aquí y descendemos como si no hubiera pasado nada.
Y ahí está precisamente el secreto de la perseverancia. Entonces, el rey David, y tal como lo dice el libro de Santiago, que si está alguno afligido, haga oración, y si está alguno alegre, cante alabanzas a nuestro Dios. Es un buen antídoto, ¿no creen ustedes, mis amados hermanos? Pero la confianza de David es que Dios iba a contestar su oración. Experiencia que él iba a tener personalmente. Ahí en el Salmo 78, un poco atrás de este que es el Salmo 86, dice el Salmo 78, el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Después del resultado de nuestra oración, de esa confianza en que Dios nos va a contestar, hermanos, este versículo que acabo de decirles, de este versículo, capítulo 78, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Eso es bien interesante, la experiencia personal que nos lleva en una gratitud a nuestro Dios. Recordar lo que Dios también ha hecho atrás. Algunos dicen que ya no es bueno recordar el pasado. Algunos dicen que nos olvidemos del pasado. Pero yo creo que no es del todo como algunos manejan esta idea. Porque recordar el pasado, lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, en la vida de ustedes, en la vida mía, ¿cómo se nos puede olvidar? No se nos puede olvidar el milagro que Dios hizo en nuestra vida, el milagro que hizo en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en fin. Y cuando oímos los testimonios de las maravillas que hizo el Señor. Por eso el versículo dice, y no olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. No olviden las obras de Dios. Entonces recordar, en este caso, lo que Dios había hecho en la vida de David, de salvarlo de muchos peligros, nos da entonces la confianza de tener esa oración grande y preciosa delante de nuestro Dios. Lo que Dios hizo en el pasado nos fortalece para seguir teniendo confianza, para presentarle a nuestro Dios los pedidos precisamente del presente, lo que vivimos ahora. Dice la palabra del Señor en Jeremías, si van al libro de Jeremías ahí en sus Biblias, vamos a ver lo que dice el capítulo 17 de Jeremías, el versículo 7. Dice la Escritura, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué precioso versículo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es precisamente el Señor. Esto era lo que reflejaba el rey David en su vida personal. Hermanos, quiero terminar esta meditación o estudio para que de nuestro interior, de nuestra mente, de todo nuestro ser, no dejemos de reconocer las obras grandes de nuestro Dios.
Este tiempo de confinamiento no nos debe aburrirnos ni nos debe dar un motivo de enojo, de aspereza. No importa que estemos leyendo tanto la palabra de Dios, orando, oyendo mensajes. Creo que como nunca, hermanos, hemos sido abastecidos por un lado y por otro para que este tiempo, hermanos, sea de edificación. Y nuestros pedidos que le hagamos al Señor de este tiempo presente, tus pedidos personales, yo no sé qué es lo que tengas en tu corazón. A veces ni tu esposa lo sabe, ni tu esposo, menos los hijos. Pero ¿qué tienes adentro que no sea un pedido? Que vengas y le digas al Señor, Señor, quiero apelar a ti para que le des prioridad a mi causa. Entonces, como pueblo de Dios, hermanos, tenemos que llegar delante del Señor y decirle, Señor, venimos delante de ti para apelar a tu voluntad y que le des prioridad a este asunto de contagio, que salgamos rápido de él, que nos integremos a nuestras respectivas labores con una perspectiva diferente, pero sin olvidar las obras gloriosas de nuestro Dios. Dios les bendiga y permita que el Señor, en este Salmo 86, ahora de los versículos 6 al 10, no se les olvide. Escucha, oh Jehová, mi oración, y esté atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Dios les bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos este pensamiento tan claro a través de la experiencia del rey David. Déjanos dejar delante de tus divinas manos nuestros pedidos en esa confianza, porque no podemos humanamente, Señor, detener la crisis, pero tú tienes el control de todo. Cuida nuestros hogares, cuida nuestra iglesia, cuida a nuestros hijos, cuida a nuestros nietos, bendiga los trabajos y sobre todo, Señor, la salud de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias y alabamos y glorificamos tu nombre. Amén.